Pulso económico que, como es tradicional, vamos a empezar echando la vista atrás, a ver cómo le ha ido al IBEX 35 en el día de hoy. La sesión 0,27 de caídas, el índice general 15.496,2. Hombre, 0,27 tampoco cambiará el tono de la semana. Los que hoy han tenido una actuación singular, Solaria sigue, 7,40 arriba. Indra 4,55 arriba, ACS 3,32 arriba. En el lado del rojo, sorpresa, el Santander, el que más cede en el día, 1,80 abajo. Repsol repite lo mismo, 1,80 abajo. Y Mafre, la aseguradora, 0,93 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que a priori puede ser lo más interesante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica hoy tenemos que hacer algo de reflexión, porque parece que hay una sangría de dinero en fondos de bolsa española pese al año histórico del IBEX. Y bueno, vamos a ver qué está pasando con los fondos, si es que esto se puede dar por acreditado o es solamente un rumor en el mercado. Y hablaremos también de lo que está pasando en Puig, porque los altos ejecutivos de Puig, hay tres, el secretario del Consejo, en fin, y varios muy relevantes, que han vendido la mitad de sus acciones en la compañía que se dedica a hacer perfumes. Y la familia les ha pagado, por lo visto, un sobreprecio de en torno al 20%, lo cual pues ha levantado ciertas sospechas sobre Puig en la bolsa española hoy. Bien, les voy a presentar a nuestros invitados con mucho gusto. Doña Sara Carbonell, muy buenas tardes. Buenas tardes. Directora general en el banco BIG. Digo, para que quede claro las siglas, digamos. Don Darío García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Analista financiero y experto asesor en ING. ¿Todo bien? Todo muy bien. Venga, vamos a ello. Entonces, ¿qué os ha parecido la sesión del IBEX? Parece que se han tomado una pausa en lo que podríamos llamar la renovación de los máximos de hace ya 18 años, porque ya estamos remontando. ¿Tanto? ¿Ya ha pasado? Bueno, ¿usted iba al colegio No, a la ya estaba guardería? trabajando, que es lo peor. Es que es increíble cómo pasa el tiempo, sobre todo con esto de la bolsa. Me doy mucha cuenta, porque cosas que pasan, que ya han pasado y te parece que fue ayer y fue hace 10 años, hace 12. Bueno, en la sesión de hoy pues no me parece que tengan nada muy relevante. Ha empezado un poco más flojita por la mañana, luego hemos visto un poco de cambio. Sí que es verdad que nos dirigimos a esos máximos de 2007. De 18 años después. De 18 años después. Y en general la bolsa europea y la renta variable europea ahora mismo empieza a ser, que eso sí que hace muchos años que no lo veíamos, un poco más la favorita, incluso antes de la renta variable americana. Lo que es verdad es que el IBEX, pues yo creo que va a ir siempre un poquito por detrás de la europea, por lo que hemos comentado muchas veces aquí, que pues está más concentrado, tiene los sectores que tiene y, por ejemplo, ahora mismo pues las estrellas son las tecnológicas y eso en España pues no tenemos pues mucho, ¿no? donde ir, hay mucho más en Europa y en Estados Unidos, y en ese sentido sí que creo que va a ir un poquito, que va a ir con lo que hablabas antes de los fondos, que luego podemos comentar, va a ir un poquito rezagada, ¿no? Pero bueno, la sesión de hoy sin grandes noticias relevantes a pesar del cierre en Estados Unidos, no afecta. Pasar la maroma, ¿verdad, Darío? Sí, de hecho el comportamiento del IBEX 35 estadísticamente es anómalo, el crecimiento que está teniendo en el año, y probablemente pues ese deshacer de las posiciones en fondos de inversión pues pueda acarrear pues que veamos cierta consolidación en el índice por debajo de los 16.000 puntos, o que empecemos a replantearnos cómo de caliente está el comportamiento, si bien es cierto que, complementando lo que ha dicho Sara, el IBEX 35, su gran particularidad es el efecto dilutivo que tienen la mayoría de sus componentes con respecto al valor del índice. Por lo tanto, es muy meritorio que esté prácticamente volviendo a los niveles de hace prácticamente 20 años, porque no solo ha tenido un crecimiento orgánico importante, sino que ha permitido pues prácticamente recuperar ese efecto dilutivo de los pagos históricos de dividendos, que sabemos que el IBEX es la referencia a nivel mundial.
Esa consolidación yo creo que empezará a ponerse cada vez más de moda en las próximas jornadas, probablemente en las próximas semanas. La incertidumbre geopolítica en el ámbito europeo, la debilidad en cuanto a esa exposición internacional y la lucha de poderes en el contexto de pues, la guerra de Ucrania, el conflicto en Israel y Gaza y la guerra comercial, que ya comentábamos la semana pasada que el enemigo de mi enemigo es mi amigo en cuanto a reducir el efecto arancelario de Estados Unidos y Europa para combatir al gigante asiático, pero bueno, el IBEX 35 intentará recuperar esos niveles a partir de los cuales podríamos empezar a ver un incremento de las posiciones de venta. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Estados Unidos. Tenemos que hablar, no busquen paralelismos con España. En Estados Unidos así que te quedas sin aprobar el presupuesto. Hay una orden que dice que todo el mundo acepta y que entonces, como no tienes dinero para pagar la nómina de los funcionarios, los mandas a casa. Cuando tengas aprobados los presupuestos, que vuelvan. Ah, amigo, que cómo cambia la cosa. Bueno, entonces ese shutdown, como le llaman norteamericano, produce efectos. Cuanto menos dure, pues mejor para la administración que gobierna, que esto le cuesta un dinero. Entonces estamos ya en que los funcionarios están en casa, que los funcionarios ya no cobran, y eso tiene una trascendencia sobre el dólar, sobre la bolsa y sobre las economías internacionales en su conjunto, que bueno, se pueden poner incluso nerviosas si esto se demora. Aquí tenemos un Trump que pretende colar con este asunto unos presupuestos que reducen en buena medida la nómina de los que son trabajadores públicos en Estados Unidos, y unos demócratas que de momento no han querido pactar esos presupuestos nuevos. Darío. Aquí, como comentábamos antes fuera de plató, pues podría haber cierta maniobra, aunque esto no es lo que quiere Donald Trump, el que haya un shutdown de la administración, pero toda esa gente de cargo público o de empleo público estadounidense, a lo mejor cuando vuelvan no volverán todos los que eran cuando se fueron. Por lo tanto, esto luego podría repercutir en que los resultados, entre otros, del gran dato macroeconómico del déficit público, pues pudiera sufrir una leve mejora. Pero la gran problemática no es tanto a nivel interno, que sí que es importante, pero en el contexto internacional, al haber ausencia de gestión administrativa pública y, por lo tanto, haber ausencia de gestión de datos estadísticos, por ejemplo, mañana, que es el primer viernes de octubre, tenemos el gran esperado, o se supone que debemos tener el gran dato esperado de las nóminas no agrícolas. Y, sin embargo, si ustedes ven en el calendario, ese dato esperado no va a estar. Entonces, eso va a generar mucha confusión respecto a cuánto más se puede llegar a dilatar este shutdown hasta que lleguen a un acuerdo y finalmente pues acaben elevando el techo de deuda, que es lo que vienen haciendo históricamente. Doña Sara Carbonell. Muy buena explicación la de Darío. Y vamos a ir un poco por partes, que esto da para mucho. Históricamente ya hemos visto, cuando ha habido otros cierres, que no suele tener una repercusión muy importante ni en la bolsa ni en la economía americana. No porque no la tenga, porque más o menos puede suponer un 0,1-0,2 puntos porcentuales del PIB por semana de cierre, aprox. No está mal, ¿eh? Pero que no está mal. Pero es verdad que luego, cuando se reabre, pues se recupera, ¿no? ¿Qué es lo que es importante aquí, que lo ha dicho Darío? La posibilidad que hay ahora, y qué es lo que es diferente ahora respecto a otras veces que ha ocurrido. La posibilidad de que haya despidos masivos, que eso sí que tendría un impacto en la economía, pues evidentemente menos consumo, impacta en el PIB, impacta en la demanda interna y a su vez impacta en la demanda externa, ¿no?, frente al resto del mundo por parte de los americanos. Incertidumbre, ese tema de los datos, que claro, a lo mejor para los que nos estén oyendo no parece tan importante, pero es que es un dato importantísimo para tomar decisiones en empresas, para tomar decisiones estratégicas, para analizar los mercados. Entonces esto tiene un impacto importante. Esta vez es además distinta a otras por el entorno geopolítico y de incertidumbre en el que estamos ahora y en el que está Estados Unidos ahora mismo. Con lo cual, la conclusión es, de momento, pues hoy, mañana, estos días, creo que no va a tener muchísimo impacto, por ejemplo, en la bolsa. De hecho, lo estamos viendo, la sesión americana hoy estaba normal, pero el problema es cuánto va a durar, que no se extienda mucho en el tiempo. La última vez, si no recuerdo mal, fue más de un mes antes de pandemia, un mes y algo, y luego que si se van a producir o no esos despidos masivos, porque ahí ya cambia mucho la situación, es decir, gente que no vuelve y que no retorna.
Bueno, vamos a Europa. En Europa queremos hablar hoy del Eurostoxx, que está haciendo historia, está tocando los 5.600 puntos, cosa que no sé si es 18 años, pero muchos años hace que no la veíamos. Yo no lo he visto. Efectivamente, la bolsa europea, que es un poco hilado con lo que decíamos antes cuando hablábamos del IBEX, ahora mismo está en una posición muy buena para los inversores. Y dentro de Europa, por eso yo decía que creo que hay otros países que van a tener más tirón que España, por el tipo de empresas que tienen esos países, etcétera. El mercado está un poco a la espera de ver qué va a pasar con los tipos de interés en Estados Unidos, la situación que estamos contando, la incertidumbre que hay, el entorno geopolítico allí. Y yo creo que por primera vez en muchos años sí que empieza a haber como digamos, que Europa empieza a ser un poco más favorito para muchos inversores, analistas, etcétera, que Estados Unidos. Hemos visto resultados empresariales europeos muy buenos, muy potentes. Tenemos empresas europeas también muy potentes, no solo la banca, que ha brillado absolutamente o está brillando este año, la banca europea. Tenemos otras empresas de otros sectores, incluso de aeroespacial, también alguna tecnológica europea, que tienen muy buenas perspectivas de futuro. Con lo cual, conclusión, no extraña nada que el Eurostoxx 50 esté tocando estos niveles, y lo que hay que hacer es, bueno, para los que nos estén viendo y los que sean inversores minoristas, no venirse muy arriba, controlar el riesgo, porque al final puede haber una sobrecompra, pero de momento la perspectiva, y desde luego de aquí a lo que queda de año, es que la bolsa europea está en muy buena situación. Darío García. De hecho, muy bien a lo que comentaba Sara, solo complementar que si hubiera un índice representativo de la economía europea, lógicamente sería el Eurostoxx 50, no solo por su representatividad a nivel geográfico, sino porque su propia distribución interna de las compañías, de los países y de los sectores es mucho más representativo. Y el IBEX 35 no es representativo, ni siquiera me atrevo a decir, de la propia economía española, porque tiene una concentración bancaria muy importante, pero no tanto a nivel industrial. Pero en el Eurostoxx 50 hay... Eso es como la Champions, ¿vale? Efectivamente, en el Eurostoxx 50 hay compañías químicas, grupos aeroespaciales, grupos de alimentación, grupos automovilísticos, que sí pueden competir en cuanto a cómo está distribuida sectorialmente el índice con respecto a los índices estadounidenses. Es cierto que por escala los índices americanos, solo por patrimonio y capitalización, nos dan 1000 vueltas, pero al menos es cierto que el efecto mitigante que ha venido desarrollando el mercado europeo frente a la volatilidad estadounidense, pues ha sido uno de los grandes valedores de que el Eurostoxx pues esté cotizando en máximos históricos. Hablemos de la sangría que están teniendo los fondos en la bolsa española, a pesar de que el IBEX lleva un año histórico. ¿A qué se debe? Yo me atrevo a apuntar que tiene un carácter de grandes posiciones, es decir, los minoristas siguen apostando por el IBEX 35. Como ejemplo, un botón de cómo están cotizando las compañías. Pero a nivel de fondos de inversión, que son grandes patrimonios, ya no solo institucionales y minoristas, sino que hay una gestión interesada por parte de las entidades financieras o gestoras para que los fondos pues, tengan un buen recorrido. La otra parte de los fondos no solo es la rentabilidad, sino proteger y mitigar el riesgo. Pues lo que están haciendo es mitigar el riesgo, porque estadísticamente, ¿cuántos años hemos tenido de rentabilidad positiva como la que hemos tenido este año, o todavía estamos teniendo, veremos cómo acaba el año, en el selectivo español? Simplemente lo que estamos viendo es una gestión muy activa por parte de los fondos, o bien indexados, ya sean de gestión activa o que tengan cierta carterización de las compañías representativas del IBEX, para, cuidado que esto está muy caliente, está yendo muy bien, como decía Sara con el Eurostoxx, no tiene por qué cambiar las circunstancias, pero por si acaso vamos a tener un poco de control sobre las posiciones, incrementar la liquidez y cerrar algunas de ellas, pues para evitar que nos comamos una rentabilidad que estamos obligados por mandato a proteger. Sara Carboni. Bueno, yo creo que además de lo que ha dicho Darío, y hay varios factores, ¿no? Lo primero, esa comparativa, que son datos de Inverco, sí, estamos comparando como 10 años atrás, ¿no? Claro. Y desde hace 10 años han cambiado muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la cultura financiera y el acceso a la democratización de la inversión, ¿no? El acceso a invertir en muchos productos de muchas maneras que hace años era impensable para los minoristas. Sí. Por ejemplo, quiero decir, si quieres invertir en el IBEX, lo puedes hacer a través de muchos otros productos que no son un fondo de inversión. Creo que hay ahora mismo pues, en torno a 60 fondos de inversión, cuando hace 10 años registrados que sean de renta variable únicamente y exclusivamente española, hace 10 años había 100, es verdad que han caído.
Pero también tiene sentido por lo que hablábamos antes, porque al final la bolsa española es una bolsa muy concentrada, está muy sectorizada a nivel bancos y determinados sectores, con lo cual ahora mismo cuando los inversores quieren invertir en renta variable a través de un fondo, es decir, lo que buscan es una gestión activa de un experto que haya detrás, pues entiendo que tiene más sentido que te vayas a fondos más diversificados, que mezclen la renta variable americana con la europea, en fin, que haya una gestión activa detrás. Para invertir exclusivamente en renta variable española, o puedes comprar tú, porque estamos hablando de 35 compañías, las principales, puedes comprar tú directamente las acciones a través de tu cartera de acciones, puedes comprar desde indexados, puedes comprar un futuro, y creo que ahora eso, sobre todo los inversores que son más jóvenes, ya lo hacen. No se van a un fondo de inversión para acceder a bolsa española. Y luego ha habido muchas fusiones de bancos a lo largo de estos años, con lo cual se han fusionado también sus gestoras y sus fondos. Entonces es normal que el número de fondos se reduzca. Sí, sí, está dentro de toda lógica. Bueno, vamos a ver, hoy ha habido datos del paro, el paro ha ido bien, ha bajado en 4.800 personas, no significa nada, es una gota en el océano, pero el resultado de septiembre no hay que negar que ha sido bueno, está en un septiembre comparable con los mínimos del 2007, que también son 18 años. En fin, repunte de la ocupación. Esto hay muchas maneras de contarlo. Se ha activado la enseñanza. Todos los profesores del mundo de la enseñanza privada en España, y son unos cuantos cientos de miles, se han activado en septiembre porque se dan de baja o les dan de baja en los centros pues cuando termina el curso, y les dan de alta en septiembre, fijos discontinuos. Ah, claro, pues eso es lo que hace estas grandes cosas que uno no se explica. No es el turismo, no. Eso puede ser una pequeña cosa. Son que hay sectores que se activan y se desactivan en función a la legalidad vigente, que ya es lo suficientemente confusa. En la Seguridad Social, 31.000 nuevos cotizantes. Claro, pues la diferencia se pierde entre los que ahora están de alta y en agosto estaban de baja. Bien, según Yolanda Díaz, esto que es ministra de Trabajo, no se crean, esto se debe a otras causas que ella sabe. Bueno, pues no tenemos ese total ahora, pero ella dice que esto se debe al aumento del salario mínimo interprofesional, que esto se debe a no sé cuántas las cosas, pero en resumen, pues no es lo que parece. Hablemos entonces de algunos nombres propios en la bolsa española, por ejemplo, Puig. ¿Qué pasa en Puig? Los altos ejecutivos han vendido la mitad de sus acciones, la familia ha pagado sobreprecio. ¿Qué se está cociendo? Para que nos entiendan los espectadores, no es que tengan que pagar una deuda que forma parte de la estructura financiera de Puig, sino que antes de cotizar en bolsa, los directivos que han vendido parte de sus acciones habían cedido capital a Puig para desarrollarse en su actividad, y lo único que está haciendo Puig, la familia, a través de la empresa patrimonial, es recomprar esas acciones que están vendiendo los directivos para concentrar un poquito más el poder de control, para apremiar a los accionistas vía incremento del precio de las acciones al reducir las acciones en circulación, y bueno, pues tener una liquidez adicional para los directivos, que al final lo que han cedido por adelantado es básicamente como si fuera un préstamo personal de los directivos para con la empresa. Pues la empresa lo que está haciendo es devolver ese préstamo con un 20% de sobreprecio. Sara. Perfecto explicado. Lo que pasa es que el mercado esto no tiende a verlo como una operación un poco... No es habitual. Prevista y pactada. No es habitual porque al final debemos tener en cuenta que Puig prácticamente era una empresa, o ha sido toda la vida una empresa familiar, y el haber salido, haber dado el salto a bolsa... Ahí es donde yo creo que está el tema, es decir, con esto va a seguir siendo una empresa familiar, claro. Y eso un poco consolida ese control por parte de la familia, cosa que no me parece, bueno, me parece que tiene sentido. Un poco contradictorio con... Pero claro, ahí es donde está la contradicción de haber salido a bolsa recientemente. Pero no me parece que esto sea algo que pueda ser... tenga la relevancia, por lo menos no por el momento, que el mercado está pensando. Lo que le pasa al mercado es que se pone un poco nervioso. Dice, oye, aquí hay una sobrevaloración, ¿qué está pasando? Y entonces hay que ver cómo evoluciona. Pero lo que es la operación desde un punto de vista del control por parte de la familia, bueno, tal como lo ha explicado Darío, en realidad es una operación que es explicable, ¿no? Y que tiene sentido. Doña Sara, ¿qué pasa en Solaria? Es evidente que están deshaciendo posiciones a corto y que están subiendo como un cohete en los últimos, hoy, 7,40 arriba.
Pues como bien estás diciendo, primero se deshacen todas esas posiciones cortas, que todavía sigue habiendo posiciones muy potentes por parte de BlackRock y de algunos fondos, pero lógicamente solo por el hecho de deshacer esas posiciones el efecto es el que está teniendo de subidas, ¿no? Ojo con esto para los inversores que son más de corto plazo, más de hacer trading en el día a día, porque a lo mejor no es el mejor momento para entrar, o sí, pero bueno, no hay que confiarse que esto pueda extenderse muchísimo en el largo plazo. Ahora, si vemos los fundamentales, últimos resultados, en realidad Solaria ahora está en una buena posición, ha tenido recomendaciones de compra, que es lo que ha impulsado también estas entradas ahora y deshacer posiciones, precisamente porque la perspectiva es bastante positiva por parte del consenso del mercado, con lo cual en realidad hemos visto unos números robustos, potentes. Es más, quizá había estado un poco sobrecastigada y era un buen momento para entrar a precios más bajos. Pero dicho esto, a la vez también, ojo con... Te puedes pillar los dedos si juegas Hay que hacer la balanza siempre con los mercados. Sí. De hecho, la volatilidad y el posicionamiento neto negativo de las opciones financieras, que son las que definen los cortos en las compañías, el sector energético renovable ha estado muy castigado, pues, lleva prácticamente 10 años muy castigado. Es cierto que una vez que se han ido calmando las aguas y cada compañía luego ha ido diferenciándose dentro del sector de cada una de las otras, pues como apuntaba Sara, si tienes unos resultados donde tu beneficio final se ha multiplicado por 2, el mercado puede estar descontando o que tienes una actividad donde estás empezando a recoger los frutos de las inversiones pasadas, o que ese incremento del beneficio pueda llegar a proyectarlo, pues como estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, con Iberdrola, que cuando le sobra caja busca inversiones en el extranjero para crecer de manera orgánica y que en un futuro genere rendimientos superiores a la inversión inicial aportada. Entonces creo que Solaria está en ese punto, en unos precios lógicamente muy calientes que pueden dar sesgo de esto va a caer... como decíamos otra vez, subimos por las escaleras y bajamos por el ascensor, ¿no? Sí. Que los accionistas estén tranquilos porque hay unos fundamentales que los respaldan y un saneamiento del sector que también proyecta buenos resultados en el futuro. Vamos a la OPA de moda porque hay algunas noticias que hay que comentar. En primer lugar, los fondos calculan que el BBVA va a llegar a controlar por lo menos el 40% del capital del Sabadell, y es lo que dicen algunos. Por otra parte, tenemos que esto se puede alargar hasta la primavera del 2026 y que si no se logra el 50%, pues sigue pendiente una segunda OPA. Darío. Yo creo que esto se dilatará tanto como la posibilidad que tenga en el largo plazo el BBVA de acumular posiciones en el Sabadell para que pueda volver a plantear una OPA en el futuro, porque una de las opciones que recuerdo también hace bastantes semanas para atrás se había planteado es que la OPA como tal no tuviera éxito, que no hubiera una absorción de la marca del Sabadell por parte del BBVA, porque el BBVA ya ha dicho y ha manifestado en muchas ocasiones que no quiere ser el accionista mayoritario sin hacer desaparecer al Sabadell, porque entonces el sistema y la estructura de reestructuración, de eliminación de oficinas de solapar actividades, solapar oficinas y duplicar los gastos, que no me salía la palabra, pues creo que le va a costar mucho más de lo que ya potencialmente le está costando al BBVA, y la única salida que le quedará es, como accionista, ir comprando progresivamente, y mientras el Sabadell empieza a soltarlas, pues veremos a ver qué pasa. Sí, lo de las sinergias se va a prolongar bastante en el tiempo. Las energéticas flaquean en la sesión de hoy del IBEX, tanto Endesa como Repsol, como Iberdrola, incluso Redella. ¿Por qué? Bueno, yo creo que no había un motivo hoy muy específico. Repsol, porque estamos viendo precios del crudo débiles, pero creo que las energéticas, bueno, habría que analizar una por una, porque a veces hablar de sectores, yo siempre lo he dicho aquí, es mucho generalizar, luego cada compañía es un mundo, ¿no? Pero en realidad deberían tener un potencial y una perspectiva por parte del mercado bastante positivo, porque con todo lo que tenemos ahora, todo lo que nos viene de inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube, los blockchain, todo el nivel de energía que vamos a necesitar y que va a necesitar el mundo es brutal, ¿no? Y se va a multiplicar. Ahí entra también, bueno, luego las renovables, etcétera, pero yo hoy concretamente creo que no ha habido ninguna razón específica, y eso de flaquear, bueno, ha habido idas y venidas en la sesión, tampoco ha sido tan clamoroso no ha sido, pero sí que era una coincidencia un poco, sí. Un poco a lo llamativa, mejor Darío ¿no? sabe si ha pasado algo más concreto, pero yo creo que que hoy no. Bueno, se nos queda en el tintero los fondos alternativos
que dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores que son unos 50.000 millones en España, que ya es algo como para que se pueda hablar de ello. ¿Somos capaces en segundos de contar qué son? Sí, súper rápido. Sí. Digamos que son como fondos de inversión alternativa, es decir, que pueden acceder, para que los que nos están viendo lo entiendan, a ciertos activos que un fondo de inversión, digamos, normal, por regulación, etcétera, no puede. Pues como, por ejemplo, tomar posiciones cortas con derivados, invertir en capital riesgo, en ciertas SOCIMIs, ciertos activos que de otra manera no podrías. Un fondo normal no podría, con lo cual es muy interesante y tiene sentido que cada vez más... capturado ya 50.000 millones. Bueno, lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. ¿Acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia y sus opiniones, sobre todo en el programa, y a ustedes su interés y su atención? Para ustedes, eso sí, tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arranca aquí la redacción abierta. Aquí estamos, los olvidados. Todo es reemplazable. Todo excepto una cosa: vuestro cuerpo. Así que mimadlo, descansadlo, gozadlo, pero sobre todo, cuidadlo. En Asisa sabemos que lo más importante es cuidar tu salud. Por eso reinvertimos nuestros beneficios en ti. Mejor así, Asisa. Desde 1958, la marisquería Rafa